En este video vamos a ver las instrucciones básicas que podemos ejecutar sobre tablas que están creadas físicamente en un motor de bases de datos SQL Server. Vamos a ver entonces las instrucciones de ingreso, consulta, actualización y eliminación de información para, digamos, una tabla con una estructura ya definida. Para esto entonces en nuestro ejemplo lo primero que vamos a hacer es crear una tabla llamada TBL ejemplo, la cual tendrá esta estructura. Vamos a tener entonces un campo entero nombrado como identidad, quiere decir que es un campo que automáticamente va a estar obteniendo valor. Aquí le estamos especificando que va a iniciar en 1 y que su incremento es de 1 en 1. Listo. El siguiente campo es BCH descripción, va a ser un campo tipo varchar o alfanumérico con una longitud máxima de 50, y por último vamos a tener una fecha, la cual está definida como datetime. Muy bien, recordemos que en SQL podemos ejecutar las diferentes instrucciones seleccionándolas y dando clic en el botón ejecutar o con la tecla F5. Aquí ya creamos nuestra tabla. Vamos a proceder con el primer ejemplo, que es el de inserción. Tengan en cuenta que cuando tenemos una columna identidad como este primer campo, no es necesario que lo especifiquemos en nuestras consultas de inserción, las cuales estarán compuestas entonces por la instrucción inserinto, la tabla en la que queremos insertar. Entre paréntesis vamos a localizar cada uno de los campos en los cuales deseemos ingresar información. Como les comentaba, entonces no es necesario incluir el campo de identidad, ya que este automáticamente estará tomando un valor. Y por último vamos a definir entonces los valores que vamos a insertar en estos campos por medio de la instrucción values y entre paréntesis en el mismo orden de los campos en los cuales especificamos el ingreso. En este caso estaríamos ingresando para el campo BCH descripción el texto prueba, y para la fecha vamos a utilizar una función del sistema llamada getDate, que básicamente lo que hace es devolver la fecha actual del proceso. Vamos a ejecutar entonces la inserción. Aquí lo tenemos listo. En este caso ya vamos a tener un registro sobre la tabla TBL ejemplo. Vamos entonces con el segundo ejemplo. Es muy similar, solo que en este quiero demostrar que con SQL podemos ingresar o hacer inserciones en tabla, no solamente utilizando la instrucción values, sino también haciendo un select. Es decir, vamos a ingresar en esta tabla el resultado de este select. Vamos a ejecutarlo y aquí lo tenemos. En realidad hay diferentes formas de hacer inserciones sobre SQL, sobre tablas de SQL. En este caso vamos a ver las dos más básicas, pero en realidad hay otras. Por ejemplo, insertar el resultado de una función o el resultado de un procedimiento almacenado. Eso depende de las necesidades que tengamos. En este caso estamos utilizando las más básicas. Ahora vamos a verificar con las instrucciones de selección de data qué información es la que acabamos de ingresar sobre las tablas. Para esto entonces utilizamos la instrucción select asterisco. Con esto indicamos que vamos a seleccionar todos los campos de, utilizando la instrucción from, que tabla, en este caso TBL ejemplo. Si lo ejecutamos nos va a devolver los dos registros que acabamos de insertar. Aquí es algo importante que tengan en cuenta, por ejemplo la instrucción o la función getDate me va a devolver la fecha actual y la hora exacta del proceso en el que lo estuvimos haciendo. Sin embargo, cuando hicimos la inserción con este tipo de select, básicamente lo único que proporcionamos fue la fecha, entonces por eso tenemos el resto de hora, minuto y segundo en 0. Aquí vemos entonces que podemos hacer un select de toda la tabla, de todos los campos, y aquí vamos a hacer un segundo ejemplo de selección en el cual vamos a indicar qué campos queremos. Incluso podemos eliminar uno de estos campos, por ejemplo solamente vamos a devolver BCH descripción y la fecha de actualización, y adicional a esto vamos a poner una condición donde el campo BCH descripción sea igual a prueba 2, es decir, nos debe devolver los registros que ingresamos con esta instrucción. Verifiquemos que sí sea así y aquí los tenemos. Entonces estos son dos formas de ejecutar consultas sobre tablas. Hay otras,
adicionales y digamos que la instrucción select tiene diferentes variaciones que ya estaríamos vinculando con otros tipos de funciones, pero estas son las más utilizadas y las más básicas. Lo siguiente que vamos a hacer es utilizar la instrucción de actualización. Esta se ejecuta de la siguiente forma: la instrucción update, qué tabla vamos a actualizar. Con la instrucción set vamos a indicar a qué campo le vamos a llevar qué valor. En caso de que deseemos identificar más de un campo, entonces con una coma podemos indicar otros valores diferentes. Para el ejemplo vamos a dejarlo con un solo campo. Y como no estamos aplicando ningún filtro, esto nos va a actualizar todos los registros, todos los campos de todos los registros que tengamos en la tabla, poniendo el texto pruebas en el campo SH descripción. Vamos a ejecutarlo. Aquí lo tenemos. Si volvemos a hacer las consultas, vemos que ya todos dos tienen la descripción como pruebas. Y para verificar entonces o para hacer actualizaciones específicas de información que deseemos filtrar, entonces ejecutamos la instrucción where. Es muy similar a cómo se utiliza cuando se hace una instrucción where en un select. Lo vamos a ejecutar. En este caso solamente nos actualizó una fila. Verificamos que solo nos haya actualizado la que tiene como fecha 2013-12-29, que es exactamente lo que estamos filtrando. Muy bien, la siguiente instrucción es la instrucción de eliminado. Esta se utiliza de la siguiente forma: delete, from y el nombre de la tabla que deseamos eliminar. Aquí vamos a eliminar solamente la información. Ahora, si deseamos filtrar la data, podemos utilizar los mismos tipos de filtros que utilizamos en las consultas anteriores de la siguiente forma. En este caso solamente vamos a eliminar el segundo registro. Ejecutamos. Verificamos con las consultas y ya solamente tenemos un dato. Ahora, si deseamos eliminar toda la información de una tabla, vamos a volver a ingresar el segundo registro para que tengamos dos. Verificamos con el select. Aquí están. Si no especificamos ningún filtro en las opciones de eliminado, entonces lo que va a hacer SQL Server es eliminar todas las filas de esta tabla. Lo ejecutamos. En este caso nos dice que afectó dos filas. Si volvemos a consultar la tabla de ejemplo, tenemos entonces que la tabla está totalmente vacía. Muy bien, este es entonces el video acerca de las instrucciones básicas que podemos ejecutar en SQL Server.